García Veiga con Diego Sorrero, que entre los dos van a ir haciendo preguntas y respuestas sobre las grandes anécdotas del nene. Bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Acá el nene me pidió que lo venga a asistir un poquito para recordar viejas épocas. Así es, buenas noches. La verdad que muchas gracias por invitarme. Me siento medio cohibido, che, porque nunca estuve en una situación como esta. Pero bueno, vamos a ver si nos aflojamos un poco y contaremos algunas cosas de las lindas que hemos pasado, ¿no? Con este deporte que nos ha apasionado tanto y de tan chico. Ahí veo el 30, mirá, con ese salí campeón argentino en el 73 de Fórmula 1. Pero todo había empezado 10 años antes, en el 63, o por ahí, ¿no? No, arranqué profesionalmente, digamos, en el año 66. Claro. Ahí arranqué gracias a Carlitos Pairetti, que fue la verdad que lo poco o mucho que hemos hecho en este deporte yo se lo debo a él, porque realmente en el pueblo era muy difícil arrancar y tener un auto que uno pudiera pelear y andar más o menos bien. Y él ya estaba afianzado en distintas categorías y me dio un buen auto en el cual pude hacer lo que, bueno, como te digo, lo poco, mucho o medianamente que hice en el automovilismo. ¿Se puede decir que el Barracuda es tu primer gran auto de carrera o antes? La cupecita anterior, esa que estaba en Arrecifes. Yo debuté en el 66 con una coupé Ford íbamos mucho a un club a jugar al billar, a divertirnos, y ya Luis Di Palma yo me crié con Luis Di Palma y Carlitos Marinkovic de chico. La familia de Carlitos tenía la ICA Renault, mi padre y dos hermanos tenían la agencia Chevrolet, era Marinkovic hermanos y García Veiga hermanos, estaban a una cuadra, una agencia de la otra, y nosotros chicos. Carlitos era del año 43, Luis del 44 y yo del 45. Nos llevábamos menos de un año entre los tres. Así que nos criamos juntos y nos gustó esto. Bueno, nos gustaban todos los deportes. En esa época en los pueblos, viste, nos gustaban todos los deportes y ahí fue donde arrancamos. ¿Pero qué toman en Arrecifes que tienen velocidad en la sangre? Y vos vas a una esquina... ¿De chiquito le dan leche o le dan otra cosa? ¿Nafta le dan? Vos vas al Bar Plaza y se olfatea nafta ahí. Qué bárbaro, ¿no? La verdad que sí, es una cosa increíble, pero de años y años anteriores, ahí... De Froilán y Lobalvo, ¿no? Antes de Froilán, Lobalvo, Don Cástulo Hortal, Julio Pérez. ¿Julio Pérez era algo de Cepillo, el papá? O... Julio Pérez era medio pariente de Froilán. Okay. De Froilán González. Sí. Y la agencia que compran mis tíos y mis padres eran de González y Pérez. Así que eran familiares de Julio Pérez. Bueno, Julio Pérez termina matándose en un gran premio con una Coupé 38. Con una Coupé 38. No, pero ese micrófono es para la cámara, ¿no? Acá tenés que hablar fuerte, ¿no? Sí, yo estoy medio sordo, discúlpenme. No, los autos me perjudicaron un poco los autos y los años. Me perjudicaron un poco los oídos. Julio Pérez sí, con una Coupé Chevrolet 38, era en ese año, corrió la Caracas y bueno, y después después del año 60 para acá, que nosotros teníamos 14, 15 años, Néstor Marinkovic, el tío de Carlitos, le gana corriendo a Juan Gálvez el 9 de julio. Una carrera que le gana por 15 o 20 segundos, uno de los pocos que le llega a ganar a Juan corriendo, digamos, corriendo
se lo hacía Bernardo Pérez, que era pariente de Julio Pérez. Bueno, ahí en el pueblo, te imaginas, en aquella época éramos, ¿cómo podría decirte? Yo tengo una foto con Pepe que le preparaba en el auto, se lo preparaba el jefe de taller de la agencia Chevrolet, era Bernardo Pérez, los mecánicos eran Rubén Ayet, Osvaldo D'Angelo, que después fueron grandes mecánicos de turismo carretera, de Fórmula 1, era acompañante de los 2 grandes premios que ganó Carlitos en el 63 y en el 66. Fue acompañante de él y trabajaba en el taller ahí en la Chevrolet. Bueno, ¿y cómo se da tu debut? ¿Cómo fue que debutaste un día en Mi TC? debut, Luis había debutado en un gran premio con una Coupé Ford, con el número 107, y vuelca en la entrada a Mendoza. Uh-huh. Y ese auto lo compra un tal Armando Menéndez, una persona del pueblo, y faltaban un par de meses para hacerse la vuelta de Arrecifes. Y me dice, nene, me enteré que corriste un limitada al 27, que casi ganás, qué sé yo, no. Tengo el auto que debutó Luis, no lo querés correr, pero por supuesto, le digo, ¿cómo no lo voy a correr? Y bueno, y corrí ¿Ese es el auto que estaba acá en Buenos Aires a la venta y que cuando lo pusieron en marcha pasó algo? Sí, eso fue una cosa A ver, increíble. contale. Me dice, bueno, anda a buscarlo, lo tengo en venta el auto. Ah, mira vos, ¿a dónde lo tenés? En la avenida Juan B. Justo. Le digo a mi padre, tenía una camioneta de Chevrolet 60. Le digo, viejo, vos sabés que me invita, dejate joder. Me dice, ¿qué va a correr con esa porquería? Lo venimos a buscar con un primo mío y cuando lo ponemos en marcha le salían ratones del escape, un desastre, un desastre. Bueno, pegamos la vuelta, arrancó, lo pusimos en marcha, le inflamos las gomas. Y en esa época había Chevrolet 400, había Valiant, año 66. Claro. Y yo iba a fondo para Recife y me pasaban los autos último modelo, me pasaban como parado. Y vos tenías que correr con ese auto. A fondo iba yo. Y bueno, y llegamos a Recife y digo, vamos a ver si podemos desarmar, viste, pegar una revisada, a ver si lo podemos hacer andar un poco más. De Yapa había clasificación. Había 70 autos, había que clasificar 40. Bueno, te la hago corta, clasifiqué 35. Al borde. Al borde. Bueno, largamos, el circuito era el característico y a unos 70 kilómetros bajábamos a la tierra y antes de bajar a la tierra me habían pasado los 5 de atrás. Papelón. Íbamos a fondo, en la recta, en plena recta. O sea, estabas último, quedaste último. colapinto. Con la pinta. Así que bueno. Y se cortó una viera, se rompió. Esa fue mi... Demasiado esfuerzo. Y después, bueno, vinieron ya mejores autos y ahí aparece el ahí Barracuda. aparece el Barracuda, que pude andar más o menos bien. Después Carlitos se va en el 68, se va con Fangio, se van a comprar, Automundo les compraba un auto a Pairetti, a Bordeu. Bordeu y a Cacho Fangio. Auto de Fórmula 3 para la temporada internacional, ¿verdad? Fórmula 3. Compraron 3 Brabham de Fórmula 3 y justo era, él venía peleando el campeonato con el Trueno. Claro, es el año del campeonato de él, el 68. Gana el campeonato y me dice 15 días antes, 10 días antes, me dice, ¿te animás a correr el Trueno? Cuando me dijo así, él venía peleando el campeonato. Le digo, sí, ¿cómo no me voy a animar, Carlito? Me animo, pero y... Bueno, me dice, vos andá a probar al autódromo, te vas con el ingeniero Joss, el ingeniero Poyá, la gente de General Motors. Y bueno, y hacerle caso a ellos, van los mecánicos míos, todo, y dice, mira, si los tiempos no salen o más o menos te parece de que no te adaptás, yo le dije a Cupeiro si lo corría, me dijo que sí, que lo corría.
Y yo te imaginás. Bueno, es larga la historia. Contala. Vamos al autódromo y un día feo, nublado, cargan el auto en General Motors, voy a General Motors, me citan a tal hora en el autódromo. Llego al autódromo y lloviznaba. Y Carlito venía peleando el campeonato. Y yo digo, para mí, yo no voy a andar en el auto hoy. Me llego a ir afuera, lo llego a romper al auto. Le digo al ingeniero Joseph, ingeniero, mire, yo no voy a probar el auto. Pero ¿cómo no va a probar? Ya estamos acá. Ya... No, yo no voy a probar hoy. No voy a probar. El auto, Carlito viene probando el campeonato. Bueno, vamos a dejar todo acá y vamos a venir mañana. Bueno, vamos a venir mañana. Nos fuimos, volvimos al otro día y el Laucha Río lo acompañaba, que lo perdimos hace poquito. Hace poquito. El Laucha Río sí, sufrió mucho el pobre. Y me acompañó él y salimos y el auto era una maravilla como iba. Era una maravilla cómo iba el auto. Y bueno, qué sé yo, estuve 1 segundo y pico del auto del tiempo de Carlito. Bien. Carlito hacía 1.45.5, yo hacía 1.45.2, 1.45. Estaba ahí, estaba cerca. Él 44.5 y vos 45.2. Sí, yo en medio segundo estábamos 7 décimos, una cosa así. Y quedamos en ir al otro día. ¿Y qué pasa? El Laucha me decía, cuando llegábamos a Saloto, yo veía que el Laucha me tocaba la rodilla. Y yo, Laucha, no me hinché la bola. Que voy bien, me siento bien en el auto. El auto iba a una barbaridad. Yo siempre dije, son carreras de auto. El auto el 70%, 80% y el piloto. Después sí, después cuando vos tenés un auto igual y yo tengo un auto igual, después a lo mejor hay un poquito de sensación, un poquito que uno va mejor que el otro, pero... Bueno, vamos al otro día, le digo, Laucha, bajaste que el ingeniero Poyá me había dicho que quería ir conmigo a pegar alguna vuelta. El ingeniero andaba de traje. El ingeniero no entiende nada, no me va a tocar ni nada. Hago 1.43.6. Ah, bueno. Y me pararon. Hago 1.43.6. Y Carlitos me había dicho, si los tiempos no salen, andate que en el aeropuerto en el 6, allá están, trajimos gomas nuevas, trajimos 5 juegos de gomas, ponelas que esas gomas son las últimas que salieron. Mirá. Y yo me había ido a buscarlas ya al día. Ya cuando Carlitos se tomó el avión con Fangio y Bordeu, y yo agarré y me fui a buscarlas las gomas. ¿Viste? Para tenerlas a mano y yo las había hecho armar y todo. Y el día de la clasificación hice 1.43.7. Qué bien. Bueno, te imaginas, el otro día mi padre tenía un frigorífico, ahí cerca, un matadero en aquella época. Faenábamos. El viejo estuvo toda la vida en el gremio de la carne. Y yo andaba en los camiones de carne. Yo llegaba hasta General Paz repartiendo. Y mi hermano entraba de la General Paz a Capital. Faenábamos en el frigorífico rioplatense. Y salí con el camión a repartir y veía en el diario García Vega recordman en el autódromo. Qué va. Me compraba los diarios. Qué maravilla. Así que bueno, esas son historias que no sé si no los aburro. Ustedes si tienen alguna pregunta, interrumpan, porque esto es una charla, la idea es ir y venir. Bueno, pero esa carrera fue una bisagra en tu carrera deportiva, porque gracias a ese fin de semana pasaron cosas. Esa carrera largamos, hice el 1 en la clasificación, me largó Andrea Bianini adelante, y saliendo de Saloto lo paso, y gano la serie, y Carlito Manicovi gana la segunda serie con el Chevitú el
prototipo de Froilán, y veníamos peleando la final, veníamos él adelante, yo adelante, él adelante, yo adelante, y faltando no quiero mentir, pero unas 7, 10 vueltas, nosotros usábamos unos embragues Boribet y no teníamos embragues nuevos acá, y llego a la horquilla y voy a apretar el embrague y voló el embrague y abandoné la final, abandoné. Veníamos ahí adelante con Carlitos. ¿Pero qué pasó cuando llegaste a los boxes? Cuando terminó la carrera, ¿te vinieron a ver de unos cuantos? Bueno, cuando sí, qué memoria tenés vos. Me la contaste vos. Sí, sí, sí. Cuando bajo vino el presidente Ford, que era Kitterman, vino un concesionario que era de Dodge, que estaba por ahí por Lomas de Zamora, que era presidente de la Comisión Deportiva de Luis Estrianese. Estrianese. Luis. Ford, y bueno, querían, no, yo soy empleado de Carlito Pairetti, yo tengo que esperar que venga Carlito y no puedo decirle, me fui, che, anduvimos bien, qué sé yo. Carlito, ¿Te fueron a buscar para que vayas a correr con ellos? para que fuera a correr, sí, con ellos al equipo al año siguiente. Claro. Pero bueno, al año siguiente tuve la propuesta de Steven de correr con los ¿El Tron Sprint era? los Trueno Sprint, y ahí arreglamos con Steven, el equipo Shell eran todos, tenían la publicidad de Shell solamente, y fuimos con Andrea Bianini, un muchacho Bruno y yo, 3 autos, presentó en el año 69. Y gané el triangular. El triangular se habían hecho las carreras de ruta, se habían suspendido, y el Automóvil Club Argentino hace el triangular en Magiolo, San Juan y Paraná. Perdón, tenés el micrófono ahí, te lo estás tapando con la bufanda. Ahí. Y gano Magiolo, gano San Juan, y venía ganando Paraná, se me rompió una cubierta faltando poquitas vueltas y ganó Copelo. Pero gané el triangular, que era un mini campeonato. Era la época de oro del Sport Prototipo, ahí estaba surgiendo, ya no era más TC, era Sport Prototipo, ¿no? Prototipo, claro. Sí. Ya TC corría por la TC y Prototipo, el Sport Prototipo. Era una categoría, muy linda categoría, pero era muy costosa, y si no andaba en los autos oficiales era muy difícil de poder tener el apoyo y el medio como para poder andar adelante. ¿Te acordás? Ahora volvemos un poquito atrás. En el 68 esa carrera en Buenos Aires, en el 12, ¿no? En el largo, con Salotto, en el largo sin los mixtos. Sí, claro, por eso, el 12, Sí, el el primer. 12. ¿Te acordás cómo era la vuelta? ¿En qué cambio hacías? ¿La hace el Ciervo, Salotto? Sí. Ascari no era chicana, era curvón. Ascari era curvón, sí, Claro. sí. ¿Te acordás cómo era? ¿En qué cambios iban más o menos? Sí, teníamos nosotros en el trueno, con el trueno naranja, teníamos caja de 4. Claro. Usábamos la ZF, la de los Torinos. Creo que era la caja larga, porque el Torino tenía 2 cajas, una corta y una larga. Ajá. 307. 307 y 411 tenía. Claro. No sé qué multiplicación tenía, la verdad que con sinceridad no sé. ¿Le hace el Ciervo, bajaban a tercera? La S, sí. Bajaba sí. a tercera. Y después cuarta, ¿Y Salotto en cuarta? Salotto cuarta, pero había que levantar, allá en el medio había que levantar. Y casi a fondo había que levantar un poquito en Ascari, Oh. porque se llegaba rápido ya a Ascari, los motores tenían en aquella época, tenían entre 330 y 340 caballos. Y llegábamos a 250 más o menos a Ascari. Peinadita y adentro. Sí. Bueno, en el 69 se corren las 84 horas de Nürburgring, que ahora se cumplen 56 años dentro de unos días. Y vos fuiste a esa 69, carrera. Sí. Bueno, siempre la suerte de uno y la desgracia de otro. La desgracia para Bordeu, porque Fangio había ido en el año 68 con
Tibor Telecki, que estaba en el directorio de Ica Renault, con un señor Carlos Lobosco, que vive Carlos, estuve hace poco con él, y Berta, los 4 fueron a ver cómo era la carrera el año anterior a ir con los torinos. Y bueno, habían elegido a los 10 pilotos y unos días, bastante tiempo antes, se accidenta Bordeaux. A Bordeaux había ido también con Fangio. Se accidenta en Los Cóndores, tuvo un accidente muy grave y bueno, ahí fue una cosa increíble. Yo no estaba en los 10, pero bueno, yo había corrido con el Trueno en septiembre del 68, a fin de septiembre, y esto fue 69, estaba fresco la actuación mía con el Trueno y ya habían dado bastante bien con los Chelco, con los Truenos Sprint de Con el Trueno Steven. Sprint, claro. Pero no iban como el Trueno Naranja, los Truenos Sprint, los chasis sí, pero los motores se rompían. Tal es así que Andrea Bianini corrió, para no desviar, no acordarte, Sí. corrió 3 o 4 carreras, se rompió y le dijo a Steven que no corría más, se fue de vuelta a correr con Froilán y con los Velaviña. Yo quedé corriendo con él. Entonces, suena el teléfono en tu casa. Ah, sí. Y me dice mi madre, llego al mediodía a almorzar y me dice mi madre, che, te llamó Fangio. No, vieja, le digo, ¿qué me va a llamar? ¿Este algún vago de esto? Algún vago de esto, le digo, que me está haciendo una cargada, le digo, no le creía que vas a llamar Fangio. Bueno, voy a lo de Luis Di Palma, estaba preparando el auto, yo iba todos los días a cebar mate, a tomar mate y a comer, tenía una panadería al lado de mi casa, compraba unas media luna y me iba a tomar mate con media luna. Y le digo, loco, ¿vos sabés lo que me pasó? Que llegué a casa al mediodía, ayer, anteayer, qué sé yo, y dice que llamó Fangio. No me diga, sí. ¿Y qué pasó? No, la atendió mi madre, dice que mañana me va a llamar. ¿Cómo mañana me va a llamar? Sí, anda a atenderlo, dice. Fangio. Y a mí ahí me dejó... Ahí te lo tomaste en serio. Ahí me lo tomé en serio. Y me dice, anda, porque Bordeaux no puede ir a Nürburgring y me parece que me contó no sé qué otro de los pilotos que iba, que los había reunido, de los mayores, que iba Copero, iba Gastón Perkin, que ya eran grandes, yo era el más chico yo tenía 23 años cuando fui a Nürburgring. Qué bárbaro. Y Que andaban buscando con quién reemplazar a Bordeaux. Me dice, parece que quiere que vengas con nosotros a Nürburgring. No me digas, sí, a las 10 de la mañana no me moví de casa. A la 1 una secretaria. Hola, sí, García Vega, sí. Me aguardo un minuto que quiere llamar al señor Fangio, quiero hablar con usted. No me acuerdo bien la charla, pero me dijo, hola, nene, o Néstor, qué sé yo. Sé que estaban a Recife, llamé ayer. Sí. Venís a Buenos Aires, me dice vos. ¿Cuándo quiere que vaya, Juan? En media hora. Le digo, ¿cuándo quiere que vaya? Me hago una escapada cuando usted me diga. No, cuando vengas, vení a verme. Bueno, yo voy a ir, le digo, la semana que viene voy, lunes o martes. Ponele que era el viernes. Yo quería ir ese mismo día. Y bueno, me dice, venite a la calle Montesioca, yo tengo la agencia Mercedes-Benz acá y te espero, estoy de 11 a 4 de la tarde, me acuerdo como si fuera ahora. Bueno, Juan, bueno, a las 11 menos cuarto estaba ahí. A las 11 menos cuarto estaba ahí y me dice, bueno, mirá, los muchachos quieren que hable con Oreste, hablé con los muchachos y tenemos que reemplazarlo a Juan Manuel, que Juan Manuel sabe que está. Sí, le digo yo.
no fui a correr, pero fui a esa carrera porque corría Marito García, que se accidentó también ahí, Mira. en ese accidente. El accidente fue Bonano, que se tocó con Marito y Bordeu venía atrás y se fue afuera, llevó gente por delante y todo. Sí, le digo, yo voy. Le digo. Bueno, me dice, pero mirá, tenemos que subir al suplente, que iba a venir un suplente acá que iba a ser Galvato. Lo vamos a subir y vos venís de suplente. Sí, le digo, yo voy aunque sea a manejarle el auto suyo. No hay problema, voy de chofer suyo. Y bueno, así fue. Arrancamos para allá y corrió. Había un auto que los del auto querían que corriera yo y no, le digo yo no hablen con Juan porque ya está esto aclarado así que yo Claro. no voy a aceptar de ningún punto de vista porque Juan me dice, mira, después me explicó un día comiendo, me toca el hombro, me dice, antes de irte a dormir pasá por la mesa nuestra, que quiero charlar con vos. Digo, ¿qué macana habré hecho? Dice, no, los muchachos donde está fulano tal quieren que vos corras, pero si yo lo bajo a él cuando lleguemos a Argentina, era un vidente, Fangio era una cosa increíble. Dice, yo le termino su campaña deportiva. Dice, Carmelo era, ¿no? Carmelo. Le termino su campaña deportiva al que va de titular y te pongo a vos y lo bajo. ¿No? Le digo, Juan, despreocúpese. Yo había estudiado inglés en el colegio donde había hecho la secundaria. Así que tenía el inglés. Y en Fresquito. Alemania, ¿viste? No, flojito, no, ¿viste? Y me agarra un día y me dice, tenés que ir a Lieja, a Bélgica. Bueno, Juan, le digo, ¿cómo no? Tenés que ir a buscarlo a Montero Ruiz, que es el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿qué? Pensaba entre mí en qué jaula me mete este viejo, digo yo. A Lieja tengo que ir a buscarlo. Bueno, no sé cómo hice, llegué a Lieja, eran 1 hora y media de viaje. Lo busqué a Montero Ruiz, Astiz era el secretario, que después me hice muy amigo de él. Fuiste en el Mercedes de Fangio, en el auto de él. En el 500, sí, un Mercedes. Claro, cuando llegamos nosotros allá a Lieja, había una combi Mercedes que andábamos los 10 con un chofer y Juan y la comitiva de ICA, que era ICA en aquella época, andaban en el Mercedes 500. Y te tomó de chofer nomás, te dijo, andá de chofer. Y bueno, a la madrugada tenían 2 casillas los muchachos que iban a descansar, los que era creo que 2 horas y media máximo, 1 hora y media mínimo cada piloto. Bueno, y así fueron las 84 horas. Pero vos probaste antes de la carrera, igual, por si tenías que correr, tenías que andar. Sí, claro. Llevaron un suplente por las dudas porque fuimos como 20 días o casi un mes antes, por las dudas que alguno se enfermara, que se engripara, que no estuviera en condiciones, Claro. subía el suplente. ¿Y qué telera maneja Nürburgring? Nürburgring. Contame la primera vuelta que diste. No, las primeras vueltas nos llevó Juan a 2 por hora. En ese Mercedes Ajá. nos llevó él. Ya Juan había ganado ahí, había salido. Su gran carrera del 57. Sí. Y a mí me acuerdo que me tocó ir con Canedo y él. Yo iba atrás, Eduardo Canedo adelante y Juan manejaba. Y Juan iba medio de costadito así y a fondo. De costadito. Rápido. Sí, medio así, echadito contra la puerta. No la tenía clara Nürburgring. Iba, bueno, tiene que ir por acá, hay que pisar acá. Jodido, el Nürburgring muy jodido. Y no te podías ir afuera porque te ibas al precipicio. Ahí se mató Marimón, Exacto. la bajada de Adenó. Adeno. Miércoles, en una bajada se le pone el Mercedes en medio de costado y dice, mierda querido, dice, mierda hermanito, hizo así, tic. No, era... Qué lujo. Pero Juan era del 11 y era tenía 50, no tenía 60 años. Claro. Era joven. Y si su último campeonato creo que con 49 años lo ganó, ¿no? Sí.
Claro. Sí, era joven. Bueno, ¿y cuando manejaste vos, cómo te fue? No, me fue bien. Tranquilo. ¿Era manejamos. difícil memorizarlo Los o lo autos, ibas viendo venir? Oreste los puso largos los autos, andábamos a pocas vueltas, poco régimen. Y los autos, la gente cuando los autos aparecieron y andaban adelante o ahí cerca, no lo podían creer porque era un auto pesado, había que competir con los Audi, con los Ford Cobra, con los autos más livianos. Y el auto anduvo bien, el auto ganó por la cantidad de vueltas, decir que se rompió el escape del auto que llegó, si no hubiera ganado el auto. Claro, quedó cuarto, pero en realidad dio más vuelta que nadie. Sí, el reglamento era un reglamento extraño. Viste, te multaban, el auto tuvo que parar porque se rompió el escape, el auto de... El número Y ahí 3. lo pusieron porque eran de los tres, el que más entendía de mecánica era Cacho Franco. Y cuando no había que pasar de tantos decibeles de ruido del escape. Y ahí lo subieron a Cacho y le metieron unas, porque no se podía ayudar de afuera. Le metieron unos amiantos entre el uso y unas abrazaderas y alambre y qué sé yo, y tuvo que... Tardó un rato, por eso perdió la vuelta que perdió. Si no, el auto... Y cada minuto que paraba te daban 3 o 4 minutos. Claro. Era una cosa que, bueno... Pero lo penalizaron varias vueltas. Varias vueltas. Penalizaron varias vueltas, Claro. Exactamente, sí. Nene, hubo varias picardías, no solo esa, ¿no? Cuando cantaba. Sí. Estaba fuerte. Juan les cantaba, Claro. sí. Lo que había que hacer. Sí. A Larry le cantaba porque Larry no entendía nada y el pobre estaba nervioso y no podía cambiar las pastillas de freno, era una cosa increíble. Me acuerdo haber leído en un libro de Miguel Ángel Barrao que Berta quería ir rápido y Fangio despacio, entonces Berta Bueno, decía una cosa y Fangio se daba cuenta. bueno, la recta principal era donde entrabas a boxe, cambiabas a piloto, reabastecías y después de hacer unos 3 o 4 kilómetros pasabas por atrás. Claro. Y por atrás podías poner la pizarra. Y Oreste en un momento los apuraba de atrás. Y parece que Fangio se enteró y lo llamó a Oreste. Le dijo, Oreste, ¿qué estás haciendo vos de atrás? Y Oreste le dice, ¿qué pasa, Juan? Digo, yo lo paro y vos lo acelerás de allá atrás. ¿Cómo es la cosa? Vamos tranquilo, dice, tranquilo, tenemos que llegar. Que llegando es un mérito terrible, dice, tenemos que llegar. Sí, además porque ya se habían parado 2 autos, quedaba uno. Ya habían parado 2 autos. Un auto se fue afuera, Jorge, creo, Jupeiro. Y el otro, Y el otro Luis Di Palma que se quedó sin luces. En la noche. En la noche. Quedaron afuera. Mucho tiempo de lluvia y el tiempo feo. Mucho tiempo. ¿Y cómo fueron esos 3 días y medio ahí? En la convivencia, con los pilotos. ¿Cómo se sentía nervios, tensión? No, mira, era un equipo de gente maravillosa. La verdad que todos echaban mano a cualquier auto. Ahí no había, viste, esa picardía, esa de ayudar a uno. Ahí la verdad que, aparte el problema que hubo, que antes de la carrera hubo 2 autos rotos. Claro. Que en uno se fue afuera Rodríguez Canedo y lo rompió bastante, que le llamaban la banana al auto después, porque había quedado torcido el auto, había quedado el diferencial medio corrido. Y al otro no me acuerdo qué problema tuvo también. Oreste se fue de pista, ¿no? Claro, Me parece. Claro, pero Oreste se va abajo y dice, le cuenta a Juan, vos sabés que me fui afuera. Qué raro, le dice, qué raro. Le dice Juan. Dice, vamos a ver dónde te accidentaste. Vamos a ver dónde te accidentaste, vamos a ver. Y fueron y, bueno, dice Oreste, yo me fui afuera acá
Ajá, ajá. Y Juan salió caminando para atrás y caminó como, no sé, como 100 metros, 150 metros y encuentra Una marca en el asfalto. en el asfalto, una marca en el asfalto, se le había roto una llanta. Estaba marcado el llantazo en Estaba el... marcado la llanta en el piso. Y lo agarra Juan a Oreste y le dice, Oreste, no digamos nada de la llanta porque si no los muchachos se van a poner nerviosos. Porque acá es imposible. Acá vos zafaste, pero acá es muy jodido que te vayas afuera y no te hagas nada. Así que vamos a solucionar el problema de la llanta. Llamaron acá, Argentina, Ruedas Argentinas, comentaron el problema y a los 10 días, pues eso fue al principio, al principio cuando llegamos fue el accidente de Ok. Llegaron como Pustilnik hizo las llantas y mandó nuevas. Ruedas Argentinas, hicieron la llanta, mandaron nuevas y la fuimos a buscar a un aeropuerto ahí cerca. Que las mandaron, y bueno, se ocupó Ica y Ruedas Argentinas de eso, no me acuerdo, yo no me acuerdo con detalle lo que pasó. Pero llegaron llantas nuevas, cambiaron todas las llantas de los 3 autos. Y listo, se terminó el problema. Sí, no hubo problema. ¿Había alguna pregunta por ahí? Sí, yo quería preguntar antes que se termine el tiempo, si nos puede contar algo de Le Mans y de Daytona, que son 2 carreras. Daytona creo que saliste primero Con la en Ferrari. la categoría, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, con la 3-2. Daytona gané en febrero del 70. Ahí hay una maqueta de igualita al auto mío, que después la podemos mostrar. No tiene el mismo número, tiene el 2 esta, y la mía era el 21. 21. Sí, la historia de Daytona, yo salgo quinto en el Gran Premio en el República Argentina del 71. En los 1000 kilómetros. En los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Que el periodismo elegía a los pilotos y corrimos 6 o 7 pilotos con los autos de ellos, acá. Y a mí me toca correr con una Ferrari 512, con una 512, la grande. Es el accidente de Giunti, el día del accidente de Giunti. El día del accidente de Giunti. Yo salgo quinto, con un tal, no sé si Sam Posey o Teddy Pilet, un belga. Porque corrí 2 veces acá, una con Pilet y una con Posey. Con Sam Posey, sí. Bueno, y Giunti se mata acá, con una 312, venía ganando. Y bueno, y eso fue enero. La segunda carrera por el campeonato argentino, por el campeonato del mundo era Daytona. Y bueno, me invitan el equipo NART, de North American Racing Team, de Chinetti, Luigi Chinetti. Me invita a correr allá. Y ganamos con el hijo. La 5 litros la gana Pedro Rodríguez con un 9.17 y nosotros con la 3.12. Con una 3.12 un poquitito más vieja que no era tan moderna como la que se mata Giunti acá. Era del año anterior. Sí, ¿A vos te invitan porque Giunti se había matado? No, Ah. A mí me invitan porque corrían con un piloto y a Eño Gerardi se llamaba el jefe del equipo que había mandado Chinetti acá porque era NAR también, la 512. Ok. Él presentó, en la grande presentó a Andretti y un tal Ronnie Badnam, un americano. Y llevó 2 autos grandes y para la categoría chica la 312, que corríamos con los Porsche 308 creo que eran. Contra los Porsche que eran los más bravos. Y bueno, tuvimos la suerte de poder ganar. Con la Daytona que sale afuera. Con la Daytona anduvimos con Luis 19 horas en punta.
hicimos el tren en la clasificación y 500.000 personas había cuando largamos. Y teníamos un susto con Luis Di Palma, me decía, larga vos, no, larga vos. Larga vos, no, larga vos, vamos a tirar la moneda, le digo. Bueno, dale, y salió él, largó. Y venían los prototipos adelante y después en turismo venía Luis adelante. Miércoles, le digo, que viene bien el auto. El auto, nosotros pensamos que era un auto así nomás, el auto que nos habían ofrecido. Era un auto mediocre. Cuando lo invitamos a Oreste a venir, y el que nos apoyaba era La Razón, vino Patricio Peralta Ramos, Oreste, Luis y yo fuimos. Pero ese no era nada. No, ese era de un americano, argentino-americano, un tal Francisco Mir, que yo me fui a correr todo el año, después Fórmula 5000 con él. Claro. Todo el año 75, eso fue año 74, lo de Le Mans. No, perdón, 73. 73. 73, yo fui el 74, todo el año 74 me fui a correr allá. A Estados Unidos, Fórmula 5000 con un Eagle, con un Lola después. Porque teníamos dos autos. Pero pará, porque en Le Mans Oreste hizo un truco de magia ahí. No, claro. Con la Daytona. Claro, unos días antes probábamos y el auto de atrás era muy indócil de atrás. Y le digo, Luis, ¿a vos qué te parece? Y de atrás, y sí, le digo, ¿por qué no lo llamamos Oreste? No le decimos Oreste, Oreste no había ido todavía. Y me dice, mándenme el reglamento. Y no era como ahora que con la época esta podías mandar. Claro. Fuimos y le mandamos un telefax, no Claro. sé qué, con todo el reglamento. Y lo fui a buscar a Orly. Cuando llego a Orly estaba en la puerta y tenía estaba apoyado así con una caja. Y le digo, ¿qué trajiste, Oreste? No, traje, dice, un alerón, se lo vamos a poner abajo. Bajamos 3 segundos la vuelta. Abajo del tanque de nafta estaba, Oreste ¿no? para mí fue lo mejor que yo he conocido en el automovilismo. Hasta en el Cabalén se subía arriba del auto y andaba ahí con nosotros, ¿no? Ahí andaba. Pero se daba cada piña a veces porque... ¿Y por qué se la daba? Porque iba pensando lo que hacía el auto y no prestaba atención, no porque hiciera las cosas mal arriba del auto. Se desconcentraba. Él se desconcentraba pensando lo que hacía el auto. O sea, no sé si me podré tomar un poquito de agua, che. Puede ser. A ver, si hay un poquito de agua. ¿Y cómo iba la Ferrari en la recta de 4 kilómetros de Le Mans? Caminaba a la noche, 3:17 caminaba ¿De noche? de noche. Y 305, 307 caminaba de día. Ahí te Sin sacó hacerle con nada. lluvia, puede ser. Era por el aire. Por el aire, Claro. que aspiraba distinto. Claro. Sí, más fresco a la noche. ¿Y con la luz? Gracias. ¿Veían de noche? ¿Tenía buena luz el auto? Sí. ¿Dónde fue que llovió esto? Así es. ¿Llovió? Le Mans, no, llovió la historia, llovió casi toda la noche. ¿Ah, sí? Claro. Ah. Y ¿Y con cómo? el Fórmula 1 de Oreste, llegaste a la... Para las temporadas internacionales, Sí. sí, lo hice. El Fórmula 1. El Fórmula 1. Mecánica nacional. Sí, corrí con el auto Oreste. Saliste campeón. En el 73, sí, le gané por un punto a Luis. No, pero la carrera de Comodoro es muy especial, ¿no? Que vienen... Fogonazo, llegó fogonazo. Y seguí con el cuento que es más divertido. No.
nomás, no la gasta más. ¿No? Bueno, pero en Comodoro. Y el prototipo, Chelco, Con Luis, con los Fórmula 1. Con Luis en la Fórmula 1 terminamos, el que ganaba, creo que habíamos ganado 4 carreras cada uno. Y el que ganaba salía campeón. claro, Porque empatábamos en puntos, pero él tenía una carrera más ganada que ganaba. Y de las 40 vueltas de la final bajamos en 30 vueltas el récord de la clasificación. Porque veníamos los dos peleando la punta, ¿no? ¿Y cómo se enteraron quién era el campeón? Nos enteramos cuando vamos a la Torre Control, porque yo lo tenía al Negro Bravo, que era hincha mío y era muy amigo mío, y se corre para atrás y me hace... O sea, vos terminaste esta carrera y no sabías cuál de los dos era campeón. Ninguno de los dos. Qué bárbaro. Ninguno de los dos. Y no es nada eso. Cuando vamos a boxe, las dos gomas traseras mías estaban en llanta. O sea, llegaste de casualidad. Bueno, cuando se No, enfriaron, cuando se desinflaron. enfriaban, las gomas pero estas se desinflaron Completamente. completamente. Si tardó un tiempo, te digo que se desinflaron. Después de un rato, sí. Después de un rato se había desinflado la mitad, digamos. Qué grande. Estaban desinfladas. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta más? es un poco la historia del automovilismo. Allá hay una pregunta. Llegaste a usar el Chelco 3. el Chelco. No acabó muy poco tiempo. El Chelco 3 sí. Corrí 3 carreras con ese ¿Qué auto. tal era en relación al resto? ¿Había un avance importante con respecto a los otros autos que había manejado? ¿O ya venías manejando Ferrari? Sí, era motor trasero ese, ¿eh? No iba bien el auto, iba muy bien. ¿Iba bien? Sí. No tenía la potencia de la Ferrari 312, por ejemplo. Pero era motor trasero y iba muy bien el auto. Ese auto tuvo poca historia porque corrimos. Yo debuté en el Cabalén, creo que llegué segundo. Gané en Río Cuarto y llegué segundo, tercero en Rafaela y después íbamos a San Juan y se cayó del tráiler, estaban haciendo la autopista y le pegó una columna, se desintegró el auto. Sí, eso. Y yo al año siguiente, eso fue año 72, creo. El año siguiente hice el equipo con Luis. Ese año estaba de compañero con Marito, ¿verdad? El 72. Sí, estuvimos del 70 al 72. Ok. Fuimos compañeros con los Chelco y con los TC. Yo terminé corriendo TC en años 71-72. Con la Chevy de 4 puertas de la Todavía soldada. Todavía no había salido de la coupé y debuto en la Cumbre. Y iba bien el auto. Ahí nació el turismo carretera 3 litros. Claro. Claro. Debuto en la Cumbre, en la segunda carrera no tenía puntaje yo. Vamos a correr a Salta y gano la Vuelta a Salta. Fuimos a Orán por el asfalto y volvimos por la cornisa por Jujuy. Largando muy atrás, porque no tenía ranking. Tenía el 35, Claro. con el número 35, sí, largué de atrás. Iba bien el auto, iba muy bien. Sí. ¿Y el Fórmula 5000 de Oreste lo corriste? No alcancé a correrlo, lo probamos allá en Estados Unidos. ¿Y cómo andaba? Andaba muy bien, el chasis andaba muy bien. Sí, pero ahí nos cruzamos con una persona que mejor no hablemos. Una última tengo para preguntarte. Un día me dijiste que el motor, el V8 de Oreste, era más suave que el Cosworth. Sí, pero tiene su porqué. El Cosworth era cadenero y Oreste le había sacado las cadenas, lo había hecho todo con engranaje, la parte de distribución. Y el motor iba bien, pero el problema... Ese motor, si Oreste lo hubiera hecho en Inglaterra, donde acá teníamos problemas de materiales. Claro. Acá mientras iba muy bien el motor. Y la potencia era como el Cosworth, o ahí.
Pero sí, cuando no se caía una válvula se descabezaba un pistón, cuando no se cortaba un perno, cuando no... Pero por problemas de materiales, no por un problema de diseño. Eso no... Iba muy bien el motor. Bueno, ¿listo? Sí. Gracias, Nene. Muchas gracias. Un aplauso para él.